de rostro, nos vamos a referir principalmente a la zona del labio y encía, tejido blando, y al mismo tiempo hacia la área de tejido duro, que en este caso serían los dientes, ¿ya? Ahora, cuando ustedes hacen un análisis estético, ustedes tienen que tener en consideración tres componentes. Siempre que vean a sus pacientes, a la hora de poder diagnosticar, ustedes tienen que primero tener un análisis estético o hacer un análisis del componente facial, ver si la persona tiene alguna asimetría, hay algunas asimetrías mandibulares. La verdad, ningún ser humano es perfecto, siempre tenemos ciertos grados de asimetría, pero hay casos que son bastante más evidentes. Luego tenemos que analizar del punto de vista del componente labio-dental, es decir, cómo se relaciona el labio de nuestro paciente con sus dientes. Y finalmente vamos a hacer un análisis del componente dentogingival, es decir, cómo están los dientes en relación a la estética blanco-rosa o a la estética diente-encía. Ya cuando ustedes escuchen en algún congreso hablar de la estética blanco-rosa, es principalmente a lo que se refiere a la estética de la relación entre la encía y los dientes. Ahora, cuando ustedes hacen un análisis estético del componente facial, ustedes ya en pediatría han trabajado algunos conceptos, aquí vamos a ser tal vez un poco más exquisitos, vamos a hablar de proporción de tercios, vamos a trazar líneas en relación a la línea bipupilar, vamos a evaluar la línea media de nuestro paciente y también vamos a evaluar dentro de la proporción de tercios el tercio inferior del rostro. ¿Cuáles son los componentes que más nos vamos a enfocar en esta presentación? Principalmente vamos a tener una idea bastante amplia de lo que es la discrepancia que puede existir o hasta cuánto está permitido que tenga una discrepancia en relación a la línea media facial, cuánto es la discrepancia que puede existir entre la línea media de los dientes anteroinferiores versus los dientes anterosuperiores, y al mismo tiempo, cuando vemos el tercio inferior del rostro, ya lo vamos a ver en la clase de prótesis total, podemos también evaluar la pérdida de dimensión vertical que puede tener nuestro paciente. Y en muchos casos tenemos que devolverle esa dimensión vertical, ¿ya? Entonces, por eso es importante primero hacer este análisis facial, ¿ya? Entonces, llega nuestro paciente, lo primero que hacemos es analizarlo de alguna forma extraoral. Después ya ahora nos vamos al componente intraoral. Ahora, cuando ustedes, cuando vemos el componente labio-dental, tenemos primero que considerar la proporción, disculpen, la posición de los labios en reposo con contacto. Es decir, le pedimos a nuestro paciente que cierre la boca suavemente y lo que dicen las reglas de estética, y aquí yo quiero ser súper categórico en que la materia que vamos a ver aquí son ampliamente estudiadas, son conceptos estéticos que lo utilizan bastantes colegas a nivel mundial, han sido bastante estudiados, ¿ya? No es que esto lo diga yo, pero en general lo que se busca es que el labio inferior sea prácticamente el doble del labio superior, es decir, que el labio inferior sea un labio voluminoso, que el labio inferior en reposo predomine por sobre el labio superior, ¿ya? Y dentro de las medidas que podemos encontrar en la literatura, hablamos que el labio superior en promedio debería tener 6 a 9 milímetros y el labio inferior desde 9 hasta 12 milímetros, ¿ya? Ahora, cuando nosotros le pedimos a nuestros pacientes que una vez que ya tienen la posición de los labios en reposo con contacto, ustedes le toman una foto y posteriormente le piden al paciente que posicione los labios en reposo pero sin que tenga contacto de los labios, ¿ya? Y ahí debería haber una apertura labial que varía entre los 1 y los 5 milímetros, eso ya es bastante más amplio. El otro factor, y no menos importante, que tenemos que evaluar es el tipo de sonrisa que tiene nuestro paciente. Y tenemos diferentes tipos de sonrisa que nos vamos a encontrar. Uno, en la sonrisa alta, también llamada sonrisa gingival, tenemos el caso de futbolista Ronaldinho Gaucho,
un componente rosa bastante más predominante que el componente blanco, donde muestra, por decir así, tal vez es el tipo de sonrisa más compleja a la hora de rehabilitar porque el paciente sonríe y realmente deja expuesto todo nuestro trabajo. Entonces hay que ser súper cuidadoso con pacientes que tengan sonrisas altas. Eh, Posteriormente tenemos una línea, una sonrisa media, donde el paciente prácticamente el labio reposa a la altura del cénit de los incisivos centrales o ligeramente superior. Esto es lo que también uno busca en general, es como el caso ideal, por decir así, no significa que uno vaya a cuestionar a aquellos pacientes que tengan sonrisa alta o sonrisa baja. Y en la imagen del lado derecho inferior vemos una sonrisa baja o una sonrisa también llamada invertida, donde afortunadamente desde el punto de vista estético no es tan complejo. ¿Por qué? Porque el paciente cuando se ría prácticamente no va a mostrar mucho sus dientes y por lo tanto no va a tener tanto compromiso estético, por ejemplo, si comparamos con el caso de nuestro amigo Ronaldinho Gaucho. Ahora, cuando yo veo el antes y el después de Ronaldinho, ustedes se pueden dar cuenta que aquí hay bastantes parámetros estéticos que los vamos a evaluar ahora y que se aplicaron en la sonrisa de él. En la imagen del lado izquierdo tenemos a Ronaldinho posterior al tratamiento y en el lado derecho antes del tratamiento. ¿Qué es lo primero que evaluamos? La sonrisa del lado derecho, la inicial, tenemos un componente bastante amplio de tejido rosa o tejido gingival comparado con el lado izquierdo. Tenemos una discrepancia de cénits a nivel de laterales, centrales y caninos. Tenemos un apiñamiento, tenemos angulaciones de los incisivos centrales bastante acentuadas, tenemos una protrusión de los incisivos centrales, tenemos, como les digo, apiñamiento, se observa una compresión maxilar evidente en este caso y en el lado ya tratado vemos que los cenit están un poco más equilibrados a nivel de los incisivos centrales con los caninos. eh, Probablemente a nivel de los incisivos laterales le hicieron ahí un recorte gingival, muestra bastante menos encía. Obviamente también hay un reposicionamiento de los incisivos centrales, se disminuyó el overjet y al mismo tiempo hay un blancamiento que es evidente. Entonces, si ustedes se fijan, la sonrisa de Ronaldinho no cambió solamente en el color de sus dientes, sino que en la forma, proporción, equilibrio entre dientes, etcétera. ¿Ya? Y esas son las reglas que vamos a ver a continuación. Ahora, cuando nosotros evaluamos el componente, inicialmente yo les decía componente facial, luego pasábamos a un componente, disculpen, un componente labiodental, disculpen, y ahora vamos al no menos importante y donde tal vez vamos a dedicarle mayor parte de nuestra clase, al componente dentogingival, ¿ya? Y hay que ponerle principal atención a la disposición de los dientes anterosuperiores. Y no solamente nos referimos a los incisivos centrales y a los laterales, sino que también nos referimos a los caninos y premolares. Pueden ser primer o segundo premolar, va a depender mucho de la exposición que tengan cuando el paciente sonríe. Cuando el paciente sonríe, todos estos dientes que se observan es también llamado zona estética, donde los incisivos centrales vienen a ser los protagonistas de la sonrisa. ¿Ya? Es lo primero que un paciente muestra cuando sonríe, los incisivos centrales. Por lo tanto, gran parte de las consideraciones estéticas que nosotros vamos a aprender ahora y vamos a considerar en el tratamiento de esta zona de nuestros pacientes van a enfocarse principalmente a los incisivos centrales. Los incisivos centrales son los protagonistas, por lo tanto son quienes mandan hacia atrás los otros dientes. Ya vamos a ver por qué. Entonces, yo les podría traer aquí 20, 25, 40 reglas de estética. La verdad de las cosas, en esta clase han tratado de resumirla en 10 reglas, ¿ya? Y la primera regla es que los incisivos centrales maxilares deben estar en posición vertical.
Observemos la primera imagen, la imagen del lado izquierdo, se observa una sonrisa un poco invertida, una mordida un poco abierta, donde a pesar de los dientes no tener una forma desagradable, sí no se ve una armonía en relación al lado inferior, ¿ya? Ahora, posterior al tratamiento de ortodoncia, este paciente se hace un diseño de sonrisa digital y con bracket en conjunto con el ortodoncista, ¿qué es lo que se hace? Se bajan un poco los incisivos centrales y de alguna forma se le va dando sigue la misma curvatura del lado inferior, ¿ya? Entonces, eso le da un aspecto más jovial, un aspecto más llamativo. De alguna forma, los incisivos centrales se notan más que en la primera imagen, ¿ya? Ahora, el borde incisal de los incisivos superiores, vamos a ubicarlos debajo o a la altura de la punta del canina, asegurando el predominio de los incisivos centrales, ¿ya? La distancia entre el borde incisal y el lado inferior puede variar desde 1 milímetro hasta 2 milímetros de discrepancia, ¿ya? Incluso hay algunos pacientes que tienen el borde incisal a la altura del labio inferior. Ahora, existen algunas reglas donde el incisivo central o el escalón de los incisivos centrales, entre los incisivos centrales y laterales, debe oscilar entre 1 milímetro y 1,5 milímetros, en lo que dice la literatura en las mujeres, y de 0,5 a 1 milímetro en los hombres, ya dándole un aspecto de un diente un poco más oval o más triangular, en el caso de los pacientes femeninos, y en el caso del género masculino, vemos dientes tal vez un poco más cuadrados y por eso es menos la discrepancia con los incisivos laterales. Ahora, la segunda regla, y no menos importante, ya sabemos ya, como les decía inicialmente, los incisivos centrales son los protagonistas de nuestra sonrisa, por lo tanto, tenemos que preocuparnos de la proporción y de la simetría de los incisivos centrales superiores, ¿ya? Primero, la simetría no es solamente la forma del diente, sino que también la simetría se percibe mucho más a nivel de los bordes incisales. Si ustedes ven, en el primer caso, la primera imagen del lado izquierdo, vemos que existe una pequeña fractura a nivel del borde incisal del diente 2.1. Vemos que está asimétrico en relación al 1.1. Pero al mismo tiempo, si observamos el ancho del 2.1 versus el 1.1, también vemos que está simétrico. Ahora, cuando nosotros por primera vez observamos esta imagen, ¿qué es lo primero que nos llama la atención? El borde incisal. Entonces el borde incisal siempre, siempre va a ser lo que más va a percibir tanto nosotros como el paciente a la hora de evaluar un caso. Si podemos ver la imagen de la derecha, también vemos cenit tal vez un poco diferente, formas de diente un poco diferentes, pero ¿qué es lo que se observa? Que el borde incisal de la 1.1 está un poquitito más hacia abajo que en la 2.1. Por lo tanto, eso nos llama la atención de que es un diente un poco asimétrico, ¿ya? Ahora, en relación a lo que es proporción, la proporción del incisivo central, la ideal varía entre un 75 y un 85%. ¿A qué me refiero con 75 u 85%? Al 75% es que es un diente más angosto, es decir, el ancho es menor o es un 75% de la altura. En el caso del 85%, que es más frecuente en individuos de género masculino, vemos dientes un poco más cuadrados, donde son un poco más anchos y un poco más cortos. O no es que sean más cortos, sino que se ven más cortos por el hecho de tener esta proporción del 85%. ¿Ya? Ahora, del punto de vista estético, y esto es una encuesta que se aplicó tanto en escuelas como en Estados Unidos y Canadá, en general a los pacientes de sexo femenino les gusta mucho más los incisivos centrales más angostos, ¿ya? Es decir, que tengan un predominio más oval o más triangular, y sería la proporción ideal que más les gusta de un 75%, ¿ya? Pero como les digo, el incisivo central, la proporción ideal varía de un 75 a un 85%.
Ahora, fíjense los tres casos que les muestro a continuación. Podemos ver que en el caso número 1 tenemos dientes más ovales, en el caso número 2 tenemos dientes más alargados, tenemos una proporción menor a un 75%, y en el caso número 3 tenemos dientes más anchos y más cortos, que es una proporción mayor a un 85%, entre un 80 y 85%. Entonces, si hablamos de armonía, se ve mucho más armónico, y dejando de lado aquí la mordida abierta del último caso y el apiñamiento que tiene el caso del medio, se ve mucho más armónico el caso número 1, por lo que les digo yo, porque los incisivos centrales resaltan, pero al mismo tiempo le dan espacio a los dientes laterales para que también se puedan mostrar. Ahora, existe una tercera regla, que es la proporción de los dientes anterosuperiores. Ya no es la proporción del incisivo central, es decir, los dientes que siguen al incisivo central, ¿qué proporción van a tener? Y aquí es la regla del 62%. Aquí me refiero con la regla del 62%. El incisivo lateral debería, aproximadamente entre un 72 y un 70%, debería ser el tamaño que se muestra en una fotografía frontal en relación al incisivo central. Es decir, si el incisivo central mide 1,6 veces, el incisivo lateral va a medir 1, y el canino a su vez va a ser el 62 a 70% de lo que tiene el incisivo lateral. No sé si me explico bien. Entonces, vemos que el primer protagonista es el incisivo central, como hemos conversado en toda esta clase. Ya el protagonista secundario viene a ser el incisivo lateral, y lo que se muestra en algunas escenas solamente viene a ser el canino, que no es menos importante, pero el canino ya viene a ser un 60% de lo que se ve en el incisivo lateral. En la imagen de la derecha vemos el ancho que se ve del incisivo central, el ancho que se ve en la fotografía del incisivo lateral, y ya la proyección hacia posterior que va dando el canino, la curvatura, hace que el canino se observe bastante menos a nivel frontal. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? Entonces, tenemos la siguiente imagen. Fíjense bien, aquí ya tenemos una discrepancia. Por ejemplo, el incisivo central tiene acá una proporción alrededor de casi un 80%, ¿ya? Y vemos que el incisivo lateral no acompaña el 60% de ese incisivo central. Vemos un incisivo lateral bastante más corto, menos ancho, disculpen, bastante más corto en cuanto a altura, ¿ya? Y el canino sobrepasa un poco, es decir, lo que más predomina si ese paciente sonríe son los incisivos centrales y los caninos por sobre los incisivos laterales. Entonces aquí es donde van teniendo un rol bastante importante las reglas de estética. Ahora, todo esto se facilita mucho más cuando uno toma diferentes tipos de fotografías frontales, fotografías laterales. Hay un, hay un, eh, hay un protocolo de toma de fotografías que no voy a marearlos con eso, pero se toman fotografías frontales y se pueden ir ocupando plantillas en lo que es un diseño digital de sonrisa o un Digital Smile Design, DSD, lo van a ver en algunos lugares en la literatura. Entonces se colocan estas plantillas virtuales, se posiciona en la línea media facial del paciente, y de ahí en adelante se empieza a trabajar con plantillas, las repito, virtuales, para ver la discrepancia que tiene cada diente. Entonces aquí, por ejemplo, en este caso podemos ver que el incisivo central estamos trabajando con una posición de un 85%, de una proporción, disculpen, de un 85%, porque es un paciente de género masculino, y vemos que el incisivo lateral ya está ocupando la posición del incisivo central, donde debería estar. Entonces, y hacia atrás sobra un espacio bastante grande, y de ahí viene el canino, incluso con una rotación bastante pronunciada. En el lado derecho vemos un diastema entre los dos incisivos laterales, o sea, disculpen, entre los dos incisivos centrales. Vemos que el incisivo lateral es bastante pequeño, y tal vez un posicionamiento un poco más correcto de ese canino. Entonces, si yo hago esto,
este ejercicio muy sencillo en un computador, con estas plantillas, ¿qué es lo que yo podría ofrecerle como tratamiento inicial a nuestro paciente? Coronas, carillas u ortodoncia. ¿Qué creen ustedes? Para mí está bastante más lógico primero hacer un tratamiento de ortodoncia, posicionar los dientes donde deberían estar y posteriormente ofrecerle el tratamiento rehabilitador, sea con carillas, corona. En este caso yo la verdad me iría por el caso de las carillas, ¿ya? Pensando que hay un sustrato bastante favorable, un color bastante favorable, solamente necesitamos trabajar aquí en relación a forma y tamaño, ¿ya? Entonces también vemos que los dientes están cortos en relación a la línea amarilla que se traza ahí, que sería la línea o la curvatura del labio inferior. Todo eso se puede trabajar con carillas, pero yo no saco nada con ofrecerle a nuestros pacientes, en este caso un paciente tipo, un tratamiento con carillas si yo nunca le hablé de ortodoncia. ¿Y por qué, doctor, me está mandando el ortodoncista si yo vengo aquí que me cierre los espacios? Y con estas mismas plantillas y estas mismas fotografías yo le puedo explicar al paciente, mire, yo le puedo dejar una sonrisa espectacular, muy bonita, pero el incisivo lateral del lado derecho me está ocupando la posición del incisivo central del lado derecho. Yo necesito reposicionarlo. Necesito llevar los dientes a donde, en el centro de donde deberían estar, y ahí vamos a hacer el tratamiento de ortodoncia. Entonces ahí el paciente, ya perfecto, lo entiendo. Y posteriormente vamos a hacer el tratamiento rehabilitador con carilla y usted va a quedar así más o menos y uno le muestra en la fotografía. Esa es la gran ventaja que uno tiene cuando uno planifica bien los casos. ¿Ya? Estas reglas y estos parámetros son de planificación. Como cuarta regla, tenemos los diastemas y esto es algo que es necesario nombrarlos, pero yo creo que cualquier persona eh, lo primero que puede percibir cuando uno conversa con un paciente, incluso fuera del área de odontología, son los diastemas. Se notan bastante, son bastante llamativos muchas veces los espacios oscuros, los espacios black space, se llama también en inglés. Y una de las cosas que tenemos que conversar con el paciente dentro de lo posible también, y cuidando obviamente el periodonto, es tratar de cerrar los diastemas, ¿ya? Entonces, generalmente los diastemas, como en el caso anterior, aquí tenemos diastemas múltiples, son bastante más complejos de tratar. Aquí muchas veces se da o por dientes pequeños en una boca grande o muchas veces por pérdida de dientes en el sector posterior y de alguna forma los dientes se van posicionando, ya posicionando y se van abriendo. O en este caso, por ejemplo, tenemos un diastema entre los incisivos centrales, muchas veces se da también por la inserción baja del frenillo labial superior y se puede cerrar con resina sin ningún problema. Y aquí tenemos un diastema, probablemente post tratamiento de ortodoncia, donde vemos el incisivo lateral y el canino, que se puede cerrar perfectamente con resina, pero siempre, les repito, preocupándose del periodonto de, de la encía. Aquí me habla, no, están hablando aquí, pero no. Ok, chicos. Otro aspecto, como quinta regla, hablamos de los diastemas, hablamos de las proporciones, hablamos de la verticalidad de los incisivos centrales. Ahora ya vamos a ir al tejido blando, es decir, pink. Ya hablamos de la estética blanca, ahora vamos a hablar un poco de la estética rosa, pero desde el punto de vista dentogingival es cómo se va a relacionar la estética blanca con la estética rosa. ¿Ya? Y un aspecto bastante importante que tenemos que considerar también es el diseño o la altura de la encía. Como regla, padrón, se dice que los incisivos centrales, los cenit de los incisivos centrales, disculpen, tienen que estar alineados a los cenit de los caninos. Y el cenit del incisivo lateral un poco más bajo, 0,5 o 1 milímetro, más bajo que el incisivo central. ¿Ya? Ahora, cuando no tenemos esto, por ejemplo en la imagen del lado derecho, tenemos que los cenit de los caninos están bastante más altos que los cenit de los incisivos laterales y están un poco más altos que el cenit de los incisivos centrales. Ahora, no solamente preocupémonos de la altura, sino que preocupémonos de la forma.
¿Cómo ven ustedes la encía, las papilas? ¿Cómo ven ustedes la encía? Bastante voluminoso, ¿cierto? Entonces aquí podemos pedirle a nuestro colega periodoncista que, aparte de tratar de igualar los cenits, que eh, al mismo tiempo se pueda darle una forma un poco más acorde haciendo un recorte gingival, ¿ya? Tratando de dejar una forma un poco más estética donde allá vamos a hablar un poco de la angulación en los dientes en la diapositiva siguiente. Entonces, preocupémonos de que los cenits de los incisivos centrales estén más o menos a la altura de los cenits de los caninos y los cenits de los incisivos laterales un poco más abajo, un 0,5 milímetro más bajo que los centrales. Ahora, yo puedo ofrecerle esto al paciente, ¿ya? Si el paciente lo toma o no lo toma, es cosa de él, pero nosotros tenemos que de alguna forma cumplir con ofrecerle al paciente, porque yo aquí le puedo hacer un tratamiento estético con carilla espectacular, o con resina, o con corona, lo que ustedes quieran, pero el paciente va a decir, ¿sabe que lo veo extraño? Sí, efectivamente aquí no hay una proporción de punto de vista de encía, y eso se tiene que trabajar antes de hacer las coronas o las carillas. Hay que esperar un periodo de cicatrización. Generalmente cuando se hacen estos recortes, la encía crece un poquitito más, entonces por eso es importante esperar los tiempos que corresponden y de ahí en adelante empezar el tratamiento rehabilitador. Ahora, tenemos el caso del lado izquierdo que les muestro y el caso del lado derecho. Aquí tenemos una pequeña discrepancia de cenit a nivel del incisivo central. Esto es un caso bastante más sencillo. Le pedimos a nuestro periodoncista que haga un recorte gingival a nivel de la 2.1 para igualar los cenits de los dos incisivos centrales que están más o menos a la altura de los cenits de los caninos. ¿Ya? Es muy difícil hacer, vemos la imagen del lado derecho. Tenemos acá un paciente con coronas en los incisivos centrales y laterales. Miren la recesión que tiene a nivel de canino, a nivel de la 1.3 y la recesión que tiene a nivel de la 2.3. Y ahí tenemos un panorama bastante más complejo, porque ahí se nos hace un poco más complejo igualar los cenits. Yo no voy a llevar los cenits de los incisivos centrales hasta la recesión que tengo al canino. Podemos hablar con nuestro periodoncista y ver de qué manera se puede tratar de disminuir esa recesión, sea con un injerto conectivo, sea con una tunelización y traccionamiento de tejido blando. Eso lo define bastante mejor el periodoncista, ¿ya? Entonces, hay casos donde nosotros sí podemos igualar cenit y hay otros casos donde efectivamente es bastante más complejo. Como sexto parámetro, vamos a hablar un poco de la línea de la sonrisa. Y recién hace un rato hablábamos de la línea de la sonrisa de la exposición gingival. Si ustedes ven el primer caso, tenemos una sonrisa alta, es decir, muestra bastante más tejido gingival, no a nivel de nuestro amigo Ronaldinho, pero sí muestra bastante encía. Y cuando el paciente sonríe, los incisivos centrales están un poco alejados del lado inferior, ¿ya? En el lado derecho tenemos una sonrisa mediana, donde ya muestra bastante menos encía y tenemos los incisivos centrales un poco más próximos al lado inferior. Pero lo más complejo que tenemos son estas sonrisas invertidas, más complejo desde el punto de vista de que no se puede hacer mucho más. Esta sonrisa invertida o sonrisas bajas porque generalmente cuando el paciente muestra poca encía, muestra un poco más de diente inferior, ¿ya? Y se ve la sonrisa un poco extraña. Ahora, en estos casos no se puede hacer absolutamente nada, solo concientizar al paciente que esa es su forma de sonreír, ni siquiera es una condición, es su forma de sonreír netamente, y que no puede esperar a quedar de alguna forma con una sonrisa de una carátula de revista, porque obviamente los parámetros estéticos que se manejan a nivel de las revistas y toda esa farándula son bastante diferentes, ¿ya? Yo siempre cuento este caso, tengo una paciente que llegó hace años atrás, que quería la sonrisa de Miley Cyrus. La verdad fue bastante complejo porque
las expectativas que ella tenía eran bastante más altas de lo que yo podía o de lo que se le podía ofrecer. Tenía una sonrisa baja, tenía un apiñamiento inferior, tenía carillas de resina, había que eliminar esas carillas de resina, no sabíamos con cuántos tejidos dentarios me iba a encontrar. Entonces también es súper importante, a pesar de todas estas reglas estéticas que ustedes las manejen, también tener claro las expectativas que tienen los pacientes, ¿ya? Muchas veces las expectativas que tiene el paciente es tan alta que más vale no involucrarse en el caso porque lo que le hagamos el paciente no va a quedar conforme. Y por eso esa solución que yo le mostraba de diseño digital de la sonrisa sirve también un poco, aparte de para ofrecerle un tratamiento ideal al paciente, es para aterrizarlo un poco en relación a cómo aproximadamente puede quedar y qué es lo máximo que se puede lograr cuando se cumplen todos los parámetros, ¿ya? Eso es súper importante que ustedes lo consideren. Este año están en quinto, muchos pacientes les van a llegar con necesidad de hacer coronas anteriores y todo eso lo van a tener que conversar antes de ofrecerle una corona blanca, bonita, porque ellos muchas veces quieren otra cosa, quieren un cambio de diente, cambio de formato de diente, cambio de formato de encía y todo eso lo vamos a tener que planificar, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de exposición gingival, para que ustedes sepan, la literatura habla que hasta 3 milímetros de exposición gingival es considerado de alguna forma estético, ¿ya? Entonces aquí tenemos el mismo paciente con una sonrisa bastante más gingival, por decir así, una sonrisa alta, en ambos quedó con sonrisa alta, pero aquí posterior a su tratamiento estético, la verdad que se disminuye la cantidad de tejido blando, aquí hubo una cirugía periodontal importante, un recorte gingival, incluso probablemente alargamientos coronarios. No sé si saben la diferencia entre recorte gingival y alargamiento coronario anterior. En el recorte gingival yo elimino el exceso de tejido blando, es decir, de encía. En el alargamiento coronario se elimina el hueso o parte del hueso de soporte del diente y por lo tanto el, el tejido blando acompaña al tejido duro que se elimina en este caso con cincel, con tunelizador, se va desgastando a poco el hueso alveolar y el tejido blando acompaña muchas veces la pérdida ósea y por lo tanto baja y expone más dientes. ¿Ya? Hay otros casos donde hace el alargamiento coronario y el recorte gingival. Hacen las dos cosas juntas el periodoncista. Eso lo determina el periodoncista. ¿Ya? Entonces vemos que en el caso del lado derecho siguió con una sonrisa gingival, pero tiene bastante menos exposición de encía, por lo tanto se nota un poco más estético. Ahora, esto es un concepto que ustedes lo van a ver tanto en prótesis fija como en prótesis total, y es el corredor bucal. Y el corredor bucal es el espacio que queda entre los dientes y la mejilla, y tenemos un corredor bucal amplio, un corredor bucal intermedio y un corredor bucal nulo, ¿ya? En el corredor bucal amplio se ve un espacio muy oscuro hacia el fondo, se asemeja, que no necesariamente es así, pero muchas veces a una compresión maxilar. En el corredor bucal nulo se observa eh, una, una boca media llena, por decir así, como que estuviera comiendo algo el paciente. Y lo que nosotros tratamos idealmente de buscar, y esto le repito, en prótesis total se puede manejar más que en, en prótesis fija, es el corredor bucal a nivel intermedio, ¿ya? Ahora aquí tenemos un caso de una actriz que de alguna forma sus dientes son espectaculares, pero si sonríe se ve un corredor bucal bastante oscuro, por decir así, un corredor bucal amplio, ¿ya? Que le quita un poco de belleza a su sonrisa. No es crítico, pero sí es un factor que tenemos que considerar. Vamos a la octava regla, para ir terminando ya. Línea media y angulación dentaria. Ya cuando rehabilitamos, sobre todo con corona o con carilla,
es aceptable que haya una discrepancia de 2 milímetros de la línea media inferior en relación a la superior, ¿ya? ¿Quién manda a la superior? Es la línea media facial, en prótesis total o prótesis fija. Pero, como a veces desde el punto de vista mandibular pueden haber asimetría o puede haber problemas de apiñamiento, 2 milímetros de discrepancia, sea hacia la izquierda o hacia la derecha de la línea media inferior, es aceptable en relación a la línea media superior. ¿Ya? Eso es importante que ustedes lo consideren. Entonces tenemos aquí una foto de una actriz que tiene una sonrisa bastante armónica y si yo trazo líneas, efectivamente tengo una discrepancia, pero si yo saco las líneas, prácticamente uno no se da cuenta que hay una discrepancia entre la línea media superior e inferior, ¿ya? Entonces hasta 2 milímetros es aceptable. Ahora, desde el punto de vista de angulación dentaria, si ustedes se fijan bien, desde el punto de vista estético, existe una disposición con una angulación del centro del cenit de cada diente. Entonces vemos que en el incisivo central el cenit tiende a ser un poco más recto, desplazado hacia distal, ¿ya? Después vemos la disposición del incisivo lateral bastante más angulado, desde mesial hacia distal, con el cenit más desplazado hacia distal, y vemos el canino con una disposición un poco más recta, pero que también está angulado el cenit distal, o sea, el cenit bien digo hacia distal, ¿ya? A eso me refiero con la angulación dentaria y obviamente, como vimos el caso de nuestro amigo Ronaldinho Gaucho, en relación también al overjet, la angulación desde el punto de vista lateral de los incisivos centrales. Aquí, por ejemplo, miren el caso del lado izquierdo. Primero hay una discrepancia bastante grande de la línea media superior con la línea media inferior, ¿ya? Hay una asimetría del punto de vista de sonrisa, ¿cierto? Y al mismo tiempo hay una asimetría de planos. Si ustedes se fijan, el plano superior está inclinado, en el lado derecho se ve más exposición de encía, en el lado izquierdo prácticamente no se ve, y eso hace que el plano inferior, del punto de vista oclusal, también esté inclinado, ¿ya? Entonces eso también tenemos que considerarlo en nuestra planificación. Recién en el noveno nos enfocamos en el color. Cuando ustedes probablemente escucharon que yo le iba a hacer esta clase de consideraciones estéticas, ustedes pensaron que yo iba a comenzar hablando del color. Lo que no es menos importante, pero de verdad que todo lo otro que les he hablado es mucho más relevante que el color. El color es mucho más fácil de poder ajustar. No es menos importante, pero es mucho más fácil de poder ajustar. Y cuando hablamos de color, nos tenemos que fijar en el color del sustrato, es decir, en el color de los dientes que tiene nuestro paciente, en el color de las restauraciones que tiene nuestro paciente también, y al mismo tiempo en el color de los espacios negros o black space, que son las troneras que muchas veces se pierden por enfermedad periodontal o por inflamación gingival y hacen que desafortunadamente se vea un espacio negro que estéticamente no es muy agradable, ¿ya? Ahora, antes de hacer, por ejemplo, en este paciente, si se quisiera hacer un tratamiento rehabilitador donde vemos facetas de desgaste y todo lo demás, yo siempre recomiendo que el paciente se haga un blancamiento previo para trabajar con sustratos o dientes más claros, dentina más clara, esmalte más claro y de alguna forma, como estamos trabajando hoy en día con restauraciones totalmente cerámicas, que haga menos contraste en relación al material que vamos a utilizar, ¿ya? Entonces muchas veces tenemos que explicarle al paciente que le vamos a hacer un blanqueamiento antes de, para poder llegar a un color acorde a lo que él quiere. Cuando hablamos de black space o troneras, no solamente nos fijemos en las troneras gingivales, como les mostraba aquí, por ejemplo, en este caso, entre los incisivos centrales o entre la 2.1 y la 2.2, sino que también tenemos que preocuparnos de las troneras dentales, ¿ya? Y las troneras dentales son las que ustedes están viendo en el lado derecho de su pantalla, donde vemos que hay una tronera bastante más aguda entre los incisivos centrales, vemos una tronera un poco más
abierta entre los incisivos laterales y los incisivos centrales, y eso es lógico porque los incisivos centrales son ligeramente más cortos, hablamos de 0,5 hasta 1,5, dependiendo si era hombre o mujer, más corto que los incisivos centrales, y entre los incisivos laterales y los caninos vemos una tronera también bastante abierta, donde predomina el ángulo del canino, ¿ya? Aparte de eso, tenemos que intentar, les repito, no siempre se puede, pero tratar de tener una proporción donde haya un 50% de contacto entre las dos coronas o los dientes y la diferencia entre el seno y hacia arriba, un 50% de entre papila y tejido blando, ¿ya? Si ustedes se fijan en la imagen de la derecha, son incisivos bastante voluminosos, pero tenemos desafortunadamente mucho más contacto dental que tejido blando sobre el incisivo. ¿Y eso por qué? Porque muchas veces se perdió la papila y tenemos que tratar de hacer lo posible por conseguir algo estético. Entonces aquí tenemos más de un 50% de contacto entre los dientes o las carillas y tenemos menos de un 50% de contacto aquí a nivel de tejido blando, ¿ya? Ahora, hay casos donde lo podemos mantener y hay otros casos donde inevitablemente tenemos que hacer lo que podamos. Ahora, ustedes van a ver en la literatura varias, varias características de forma de dientes. Aquí no voy a entrar en más detalle, pero algunas personas eh, destacan o reportan que la forma del diente se traspasa a la personalidad del paciente. Por ejemplo, formas de diente más cuadrados, se ve un diente tal vez una persona más colérica, más fuerte, y un diente más ovales o más triangulares son personas más tranquilas, más sensibles, más melancólicas. La verdad que en odontología hay de todo, así que no me extraña que esté esta relación, porque estas son percepciones, si ustedes quieren o no, concuerden o no, estas son percepciones de los mismos pacientes y de algunos colegas, ¿ya? Ahora, color y forma, nunca vamos a tratar de dejar este blanco tiza, blanco baño, que digo yo. Siempre tenemos que tratar de llegar a un color un poco más natural. Los dientes tienen dentina, la dentina nunca es blanca. La dentina, a medida que van pasando los años, se va volviendo el diente más amarillo y eso tenemos que también explicárselo a los pacientes. O sea, no es el mismo color un incisivo central de un niño de 12, 14 años al incisivo central de un paciente de 50 años. Va a ser mucho más grisáceo, más amarillo en el paciente de 50 años porque hay mayor cantidad de dentina. Aquí vemos, por ejemplo, un caso donde bastante complejo, donde tenemos un incisivo central, tratamiento de endodoncia, dejaron o cortaron la gutapercha muy cerca de, o sea, no cortaron la gutapercha muy profunda, sino que muy cerca a la cámara, y eso genera una tensión en el diente y un oscurecimiento. Y como décima regla, el volumen labial. Ya, en general, hoy en día se trabaja con labios o los pacientes buscan labios bastante voluminosos. Y aquí ustedes tienen que ver si lo derivan a un dermatólogo o en caso un colega que se dedique a lo que es eh, rellenos faciales con botox o con ácido hialurónico. eh, pero en general lo que buscan es labio voluminoso, tal cual como vimos en las primeras diapositivas, la proporción de los labios en reposo. ¿Ya? Aquí vemos, por ejemplo, una paciente con su labio superior bastante disminuido en relación al labio inferior, ahí probablemente requiere un poquitito de un relleno ahí. Y lo que yo les decía, siempre evaluar la oclusión y el plano oclusal. Miren el plano oclusal de este mismo paciente antes de, cuando llegó. Miren el plano oclusal, completamente inclinado, con una curva de SPI súper acentuada. Desde el punto de vista oclusal es un caso muy, muy complejo. Ahora, siempre considerar, les repito, cuando ustedes toman esta foto, ustedes ven que el incisivo central es bastante más grande que el incisivo, disculpen, la 1.1 es bastante más grande que la 2.1, ¿cierto? Pero miren el paciente con los labios. O sea, busquemos la armonía, no busquemos la perfección. Si la perfección es mucho más difícil de lograr que la armonía. ¿Cómo se ven esos dos incisivos en el paciente? Prácticamente pasan desapercibidos.
nadie nota que un incisivo es más grande que el otro cuando el paciente sonríe. Entonces eso es lo que busquemos nosotros. Tal vez un poco, ligeramente la imperfección. Entonces, en resumen, ustedes, estas reglas que yo les pasé, la gracia es que ustedes las consideren como un punto de partida que trate de buscar los mejores resultados estéticos en el tratamiento dental. Sin embargo, es súper importante discutir estos tratamientos con el paciente para poder individualizar la planificación del tratamiento y cumplir con las expectativas, ¿ya? A lo mejor estas 10 reglas no las vamos a poder cumplir en todos nuestros pacientes, pero ya poder explicarle cuáles son las que no se pueden cumplir y cuáles son las que se pueden lograr, ya hace una diferencia ustedes como clínicos de comunicación también con el paciente. Y como ustedes vieron, yo hablé aquí de ortodoncista, de endodoncia, hablé de periodoncista, siempre considerar el trabajo multidisciplinario. Aquí es lo que yo les decía para finalizar, y no les quito más tiempo, siempre preocuparnos, como les digo, cuando el paciente sonríe de la altura de los cenit, de la altura de los bordes incisales en relación al labio. En general, yo les decía que se mantiene entre 0,5 hasta 1,5 mm más o menos de altura entre los bordes incisales de los incisivos centrales al labio inferior. Y prácticamente ya en los caninos casi toca. Ahora, no todo lo que es estética es blanco. Acá tengo un caso súper complejo, conocido. Miren el apiñamiento, miren la curva de Spee que tiene, miren la oclusión que tiene, miren el color de los dientes. Esto es un caso súper desafiante estético. Y la verdad, eh, la corona que se tuvo que hacer ahí fue la 1.1, pero hubo bastante trabajo de tinción de laboratorio, de fotografía, de planificación, y se le explicó al paciente, nunca va a quedar exactamente igual a la 2.1, porque el diente más difícil de hacer en boca, chicos, es el incisivo central superior, de verdad. Toma mucho tiempo, y sobre todo, ¿por qué? Porque es protagonista la boca. Entonces, dejarlo exactamente igual al diente al lado es súper desafiante tanto para nosotros como clínicos como para los laboratorios. Pero el paciente quedó bastante conforme, estéticamente pasa muy desapercibido. En la segunda imagen, aquí tenemos un incisivo central también, pero paciente con dientes bastante voluminoso. La verdad fue por un traumatismo, así que se dejó el incisivo, el diente 1.1 es un implante y la 2.1 es su diente natural. Entonces tratamos de dejarlo lo más próximo a la realidad, pero no se puede lograr más. Ahora, lo que sí nos acompaña en este caso, en la paciente del lado derecho, es la sonrisa baja que tiene el paciente. ¿Ya? Y aquí solo 3 ejercicios, con esto ya le repito, termino la clase. Pues tenemos 3 casos. Miren el primer caso A, B y C. Miren la altura de los incisivos centrales. ¿Cuál de los 3 les parece más agradable a la vista? ¿Cierto? El caso A, ¿no es así? Caso C, vemos los dientes bastante más desgastados, los incisivos centrales casi a la altura de los incisivos laterales. En el caso inferior, miren los diastemas. ¿Para qué entrar en discusión que el caso C tal vez es el menos favorable desde el punto de vista estético? Y en el caso inferior, en la discrepancia entre los dos incisivos laterales, centrales, disculpe. Se nota bastante que en el caso C es mucho más complejo que en el caso A, donde hay una leve discrepancia. ¿Ya? Y lo que yo les decía, esa leve discrepancia en armonía con el componente gingival, con el componente labial, puede que pase desapercibido y sea favorable para nosotros. Chicos, ¿alguna duda? Aquí me hacían una pregunta, ¿es posible mejorar la exposición gingival utilizando Botox? Efectivamente, sí se puede. Muchos pacientes que tienen sonrisas gingivales se les aplica Botox por lo mismo, para poder de alguna forma contrarrestar la musculatura que hace que traccione y muestre bastante encía. ¿Ya? Chicos, antes que se vayan, quiero tomar acá una fotografía de la lista, que tengo que pasar lista.